vamos a ver cambios económicos en la dictadura militar. Y el objetivo es caracterizar el modelo económico neoliberal implementado en Chile durante la dictadura militar. Y en la foto del lado sale el ladrillo de Sergio Castro, ¿ya? Que dice bases de la política económica del gobierno militar chileno. ¿Ya? En realidad, este va a ser el libro en cual se va a basar el libro en cual se va a basar el sistema económico chileno en la actualidad. ¿Ya? Cerrar un poquito la ventana. Ya. Ya. Entonces, esto es lo importante. ¿Ya? Vamos a hablar lo que es el neoliberalismo. Yo creo que ustedes muchas veces han escuchado hablar del neoliberalismo, principalmente el año pasado, que se habló mucho del sistema neoliberal, con todo lo que fueron estas marchas, ¿ya? Y cuando se produjeron, ¿ya? A ver, el sistema neoliberal, ¿ya? Ese, en palabras simples, es el sistema o el modelo económico surgido post-73 y principalmente post los 70 en gran parte del mundo, pero principalmente en Chile fue el primer país donde se puso en práctica el sistema neoliberal. ¿Ya? A ver, es un sistema económico, eso tenemos que tenerlo claro, es un modelo económico, pero es un modelo económico que afecta a todos los ámbitos de la vida, ¿ya? Cómo nos relacionamos, cómo entendemos algunas cosas, en cómo incluso nos expresamos o qué comemos o qué comemos, qué comemos o qué consumimos, ¿ya? Principalmente tengamos en cuenta que a pesar de ser un modelo económico que cree principalmente lo que es el libre mercado, afecta a los gobiernos, ¿ya? Principalmente afecta a los gobiernos de cómo se van a enfrentar a los problemas sociales, ¿ya? Y eso lo podemos ver claramente en lo que ha ocurrido últimamente. Todos los problemas sociales, el gobierno siempre lo ha afectado utilizando al mercado, ¿ya? ¿Se escucha mucho fuera de lo que suena, no? No, profe, si se lo escucha a usted. Ya, ya. A ver, principalmente los gobiernos se van a enfocar siempre en dar soluciones de mercado en este modelo neoliberalista, ¿ya? Y es un principal problema. Por ejemplo, veíamos que el problema de la salud se trataba con el mercado, ¿ya? Y bueno, esto sería, si uno puede pagar más, se le entrega a salud, ¿ya? Entonces los gobiernos van a utilizar siempre la idea de mercado. Ya no se van a preocupar antes de cómo en el ICI, que era el Estado ser de alguna forma el empresario y el Estado regular estas cosas, no, ahora todo se lo van a dejar al mercado, ¿ya? Y con esto también vamos a dar una nueva forma de vida cotidiana y va a estar enfocado a lo que es el mercado y una nueva forma de conocimiento que siempre va a estar enfocado en lo que es lo técnico y principalmente lo que da rápida solución a las expectativas del mercado. ¿Ya? Y esto puede ocurrir muchas veces en los propios gobiernos, que por ejemplo, muchos gobiernos actuales ponen a un ingeniero comercial que se preocupe de la salud, porque la salud en sí es un bien de mercado y puede ser solucionado por un ingeniero comercial, que sería una nueva forma de conocimiento, algo técnico, que sabe economía y sabe controlar y cómo regular la economía en el sistema de salud. Y ahí eso lo podemos ver, por ejemplo, actualmente en el CEREMI, no, en el CEREMI de salud, que es ingeniera comercial, ¿ya? O también antes existían ingenieros comerciales, por ejemplo, de ministro de Educación. Entonces, a un ingeniero comercial se le daba, que tiene conocimientos de economía y de mercado, se le daba la labor de ser el máximo vocero de la educación. Entonces hay una nueva forma de conocimiento, una nueva forma de entender la vida. No es solo un cambio económico de libre mercado, sino que tiene más aspectos e influye más en la vida de las personas. La vida cotidiana de nosotros también es afectada por el neoliberalismo, porque nosotros ya tenemos de alguna forma intrínseco de que hay que pagar por algunas cosas, ¿ya? Cosa que no era natural. Por ejemplo, mucha gente tiene intrínseco que hay que pagar por ir a la universidad, ¿ya? Todos tenemos como implícito, todos sabemos que hay que pagar por una
una universidad, pero en otros países no se paga por ir a una universidad. ¿Ya? Todos tenemos implícito que si uno se enferma, le va a salir plata, ¿ya? Que va a tener que pagar por los remedios, que va a tener que pagar por ir al médico, mucha plata. Y nosotros lo tenemos como algo normal, ¿o no? ¿Es normal eso o no? Que si nosotros nos enfermamos, le tengamos que ir a pagar un médico. No. De hecho, nosotros lo vemos como... No nos cuestionamos mucho eso, pero no es normal porque en otros países eso no sucede. Acá en Chile se normalizó esta forma de mercado. Y ahí eso también es una de las grandes críticas que ha surgido desde el 2019, ya, este modelo neoliberal. Ya, ahora vamos a empezar a explicar un poquito cuándo va a nacer este modelo neoliberal. Principalmente va a surgir con los Chicago Boys. ¿Ya? Los Chicago Boys van a ser, en los años 70, van a ser estudiantes de economía de la Universidad Católica de Chile, que se van a ganar una beca para irse a la Universidad de Chicago a estudiar economía. ¿Ya? Principalmente se van a estudiar esta economía nueva del neoliberalismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Estos Chicago Boys después van a volver a Chile, después de que terminaron sus maestrías, sus doctorados, van a volver a Chile y se van a encontrar con la dictadura y le van a ofrecer implementar el sistema neoliberal. ¿Ya? Eso es súper importante entender. Estos personajes que se fueron a estudiar a Chicago, aprendieron del neoliberalismo que en ese tiempo se estaba de alguna forma creando, llegaron a Chile y vieron la oportunidad de implementar este sistema. Y de hecho acá vemos, de los Chicago Boys, aquí vemos personas conocidas. No sé si reconocen a alguien en alguna foto. Osandón. Ah, no, Osandón. No, no, ¿Es el Sandro. Lavín? Lavín, ya. ¿Quién más reconocemos? ¿No reconocen a él? Ya, era el ex ministro de Economía de Sebastián Piñera el año pasado. Antes que llegara el Briones, el que se parece a Dimundo, él era el ministro de Economía. ¿Ya? ¿Él quién es? ¿No lo conocen a él? No, profe. Hermano de Piñera. ¿El hermano o la ruleta? No me acuerdo si tienen la misma cara, pero uno de ellos dos es. Él, el papá de Cast, de José Antonio. El hermano de José Antonio Cast y papá de Felipe Cast. Y él es dueño de Falabella, creo. ¿Ya? Pero en realidad actualmente siguen existiendo estos personajes que fueron los que implementaron el modelo económico. Lavín, José Piñera, Sebastián Piñera también, que fueron a estudiar a la Universidad de Chicago y después volvieron a implementar este modelo. ¿Ya? Por eso le llaman los Chicago y ellos escribieron lo que era el ladrillo. ¿Ya? Y le dijeron ya. Llegaron a Chile, están en dictadura. Pinochet en realidad no sabía qué modelo seguir. El modelo ISI ya estaba en crisis. ¿Ya? Algunos militares querían continuar el modelo ISI. Y llegan estos jóvenes en ese tiempo y dicen, ya, nosotros fuimos a estudiar a Chicago y tenemos este plan económico para Chile y queremos implementarlo. ¿Ya? ¿Y qué hace Pinochet? Lo lee y dice, ah, ya, bueno, sí. Y se empieza desde los años 75 en adelante a implementar este modelo, principalmente se da en los 80, pero desde el 75 en adelante ya se van a intentar a ver cambios en el modelo económico, social y político del país. ¿Ya? Ya. A ver, ¿en qué se va a caracterizar o las principales características del neoliberalismo? Ya podemos ver tres aspectos. En lo cultural es el consumismo y producción. Y esto tiene que ver con el consumo de masa. En todos lados vemos un McDonald's, ¿no? Por eso yo hablaba de la forma de comer. ¿Ya? El McDonald's está en todos lados, el Kentucky Fried Chicken también, el Papa John's también. ¿Ya? Y pasa lo mismo con las marcas de zapatillas. De alguna forma existe una homogeneización de la cultura. Todos se compran las mismas cosas, todos usan las mismas zapatillas Nike, en todos los países, etcétera, etcétera. Todos escuchan la misma música. ¿Ya? Esto tiene que ver mucho con la globalización y el neoliberalismo, que van de la mano. ¿Ya? Por otro lado, en lo político, ¿qué plantea el neoliberalismo? La disminución del rol del Estado
favoreciendo la actuación de los privados. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado en sí se tiene que hacer cargo de algunas cosas, como la educación, salud, o de proteger los derechos de las personas, etcétera, etcétera. Se tiene que hacer cargo de muchas cosas el Estado. ¿Qué es lo que plantea el neoliberalismo? Dice, ya, que el Estado no se haga cargo de tantas cosas, que sean los privados que puedan hacerse cargo de eso, ¿ya? Que si un privado se puede hacer cargo de eso, el Estado lo deja hacerse cargo. Y el Estado tiene, de alguna forma, solo un rol regulador o de apoyo a eso. Por ejemplo, si hay un privado que se puede hacer cargo de la salud, que lo haga. Y el Estado le presta apoyo. Y lo ayuda y lo regula. Y ahí aparecen las ISAPRES. Si algún privado se puede hacer cargo de la educación superior, que lo haga. Y ahí van a aparecer las educaciones, o sea, los centros educacionales privados o las universidades privadas. ¿Ya? Si un privado se puede hacer cargo del agua, que lo haga. Y el Estado se va a hacer cargo de regularlo nomás, ¿ya? Que no le suba el precio al agua, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se llama un Estado subsidiario. ¿Ya? Si el Estado no se puede, si hay un intermediario, como lo dice la Constitución, que se puede hacer cargo, que lo haga. Y el Estado así solo lo regula y de alguna forma disminuye el rol del Estado. Porque para el neoliberalismo el Estado es ineficiente y un privado siempre lo puede hacer mejor porque el privado quiere ganar plata. ¿Ya? Entonces, como quiere ganar plata, lo tiene que hacer bien. ¿Ya? En cambio, el Estado no quiere ganar plata, sino que quiere mantener de una forma controlado, mantener el orden, depende de los ciudadanos, entonces muchas veces lo puede hacer mal, de mala gana, podríamos decir, porque no le afecta directamente a él. Pero un privado, como quiere ganar plata, lo puede hacer mucho mejor, supuestamente. Y también, si existe competencia entre otros privados, va a haber uno que siempre quiere hacer mejor, competir por hacer mejor. Entonces, es mejor que el privado se haga cargo de algunas cosas, como por ejemplo salud, educación, ¿ya? O AFP, por ejemplo, que se lo vamos a ver un caso Profe, importante. Gonzalo, ¿cuánto duró esto del neoliberalismo? seguimos en él. Por eso, Ah, ¿seguimos en él? por eso siguen existiendo estas cosas. Por ejemplo, voy a hablar el caso. Si hay un privado que se puede hacer cargo del derecho a vivir una vejez digna, que lo haga esa persona, o que se preocupe de la previsión social, que lo haga esa empresa. Y ahí es cuando van a surgir las AFP. Y no el Estado que se hace cargo de... El Estado no se hace cargo de las jubilaciones, se hace cargo un privado. ¿Ya? ¿Y qué va a ocurrir en el ámbito económico? Ya, en lo político el Estado disminuye su poder, pero en lo económico se van a empezar a privatizar muchas empresas que antes eran del Estado y que se habían creado con el ICI, por ejemplo, IANSA, Lanchile, se empiezan a privatizar, ¿ya? Y empieza a haber una desregulación de los mercados, ¿ya? El Estado no se hace cargo del mercado, sino que lo deja actuar solo. Los privados se hacen cargo de él, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se van a empezar a privatizar por empresas como Lanchile, IANSA, eh, Endesa, Chilectra, se van a empezar a privatizar. Y, por ejemplo, en el caso de Lanchile, Lanchile se vendió a un precio muy barato y nuestro presidente compró acciones y se hizo dueño de Lanchile. Lo mismo va a ocurrir con algunos bancos, ¿ya? Eso va a ocurrir mucho eso va a ocurrir. Entonces, de alguna forma Chile se va a empezar a privatizar. Se empieza a privatizar con la dictadura y después los gobiernos de la concertación también van a empezar a privatizar más cosas, pero da lo mismo, ¿ya? Y el Estado de alguna forma pierde mucho control y pierde mucho poder en el ámbito regulador, ¿ya? No puede regular muchas cosas. Eso es lo general del neoliberalismo. Principalmente que se prefiere un privado por el Estado. El Estado tiene que ser pequeño y que el privado haga lo que quiera y que se regule solo y la sociedad se regula con la oferta libre, la ley de oferta y demanda. ¿Ya? Eso es muy importante entenderlo. ¿Ya? Se regula solo y el Estado tiene que ahí estar por si acaso. Tiene que existir un Estado que ponga las normas, claro, para evitar, por ejemplo, colusiones o para evitar abusos de poder, etcétera, etcétera, de los privados. Pero el Estado tiene que estar ahí nomás para administrar.
Ya, y lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con las reformas sociales, los cambios que existieron en dictadura respecto a algunos derechos sociales que teníamos y que se pasaron de ser derechos a ser de alguna forma derechos de consumidor, como lo había dicho Piñera el 2011 o 2012 con lo que es el derecho a la educación, que ahora era no un derecho, sino un bien de consumo. Eso entendamos así cómo funciona el neoliberalismo, ¿ya? Que las personas dejan de ser sujetas de derecho a ser sujetos de consumo, porque todo va a estar regulado por el mercado. Ya, y vamos a ver primero qué fue la reforma de la salud. Ya nosotros habíamos visto, no sé si le había dicho a usted, que antes existía el Sistema Nacional de Salud, ya, el SNS, ya, en 1979 se va a desbaratar lo que es el Sistema Nacional de Salud y se van a crear diversos servicios de salud. Por ejemplo, el Fondo Nacional de Salud, que es el que conocemos como FONASA, la CENAVAS, que es la Central de Abastecimiento, y el Instituto de Salud Pública. ¿Cuál era la idea? Descentralizar el Servicio Nacional de Salud, ¿ya? Quiere decir que existen instituciones que se hagan cargo de diferentes aspectos, ¿ya? Evitar la centralización, también así evitan que una institución tenga mucho poder, que es lo que vamos a ver también después, ¿ya? La nueva institucionalidad, es decir, la Constitución en ese tiempo permitía que las personas accedieran libre elección a donde querían ir, ¿ya? Eso es muy importante. Se va a municipalizar el sector primario, ¿ya? Es decir, las consultas, los consultorios, los CEFAM ya no van a ser parte del Estado, ya no van a ser administrados por el Estado, sino van a ser administrados por los municipios, ¿ya? Así también le van quitando poder al Estado. ¿Cuál es el problema de que se lo den a los municipios? No todos los municipios tienen la misma plata, eso lo tenemos claro. Y lo vimos también en el plebiscito, que las 3 comunas que votaron por un sector son las que de alguna forma tienen más ingresos, se les dan más ingresos, ¿ya? Entonces hay comunas que tienen más plata y comunas que tienen menos plata, ¿ya? Hay comunas que tienen menos plata y tienen más población, y con menos plata y más población tienen que, de alguna forma, financiar a los consultorios, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a ver? Que, por ejemplo, ya, si nos vamos a San Bernardo, que gana mucha menos plata en la municipalidad, gana mucho menos plata que, por ejemplo, lo Barnechea, con esa misma plata tiene que financiar el CEFAM o el consultorio. ¿Qué consultorio creen que usted va a tener más recursos? ¿El consultorio de San Bernardo o el consultorio de Lo Barnechea, que tiene más dinero? Lo Barnechea. Va a tener más recursos, va a tener más médicos, va a tener más capacidad que un consultorio en San Bernardo. Entonces aquí empieza un poquito lo que es la desigualdad. Porque no todos los municipios tienen la misma plata, ¿ya? Y eso es simple. Entonces un municipio con menos plata puede tener menos máquinas para salud, puede destinar menos plata para la salud que un municipio que tenga mucha plata, que puede gastar mucha plata en lo que es salud y que además tenga menos habitantes. Ya, por ejemplo, San Bernardo puede tener más habitantes que otras comunas, pero recibe menos plata. Entonces, no hay una concordancia con eso. Es decir, acá se dijo ya, el Estado no se va a hacer cargo, que antes el Estado se hacía cargo de todo eso, entonces no importaba lo que era la comuna, porque el Estado, como estaba arriba de todo, tenía plata y él la repartía. Pero ahora, como los municipios tienen la plata, ellos tienen que ver cómo se van a repartir. Entonces, quizá si una comuna tiene muchos problemas de delincuencia, se va a gastar la plata más en prevenir la delincuencia que quizá en la salud. Entonces, una comuna tiene mucha plata, tiene índices de delincuencia, pero también tiene tanta plata que puede dedicar eso y también puede dedicarle mucha plata a salud. Entonces, ahí viene el problema, ¿ya? Incluso se podríamos decir que uno de los problemas de desigualdad que hoy en día se ven, ¿ya? Sino, ya, las 3 comunas que votaron por el rechazo en sí son las comunas que reciben más plata por parte del Estado, ¿ya? Y por último, se crean lo que son las ISAPRES, ¿ya? Que se llaman Instituciones de Salud Previsionales. Sí, eso significa ISAPRE. Que las ISAPRES, de alguna forma, son instituciones privadas que prestan servicio de salud. ¿Qué va a ocurrir acá? ¿Ya? Esto lo vamos a dibujar.
con esto, con la creación de la ISAPRE, a la larga, el sistema público es que se va a ver desfavorecido. ¿Ya? Ustedes saben cómo funciona esto de la salud. Ya, hagamos que una persona gana 1.000.000. Ya, 100.000 pesos. Más fácil con eso. ¿Ya? Si esa persona gana 1.000.000, o sea, 100.000 pesos, el 7% de eso se va a la salud. ¿Ya? Entonces, así se va a financiar la salud de las personas. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir? Las personas, o sea, este 7% se va a ir a la ISAPRE. ¿Ya? Las ISAPRE funcionan con planes, ¿ya? Planes que se pueden pagar con el 7%. Entonces, si una persona que gana 1.000.000, que gana mucho más que lo del 100.000, creo que me pasé por un cero ya. Quiere irse a un ISAPRE y tiene un plan que vale 70.000 pesos, puede irse a un ISAPRE con su 7% y puede pagar algo extra para tener un mejor plan. ¿Cuál es el problema? Que vamos a ver que los sueldos más altos, el 7% de los sueldos más altos, se van a ir a instituciones privadas. Eso significa que las instituciones privadas van a ganar mucho dinero. En cambio, los sueldos más bajos que no pueden optar a instituciones privadas, porque hagamos que el plan del ISAPRE salía a 70.000 pesos y él gana 100.000 pesos, no puede optar a un ISAPRE. Tendría que pagar casi todo su sueldo para irse a un ISAPRE. Entonces su 7% se va a ir a FONASA. ¿Qué pasa? Los sueldos más bajos se van a ir a FONASA y el 10% de los sueldos más ricos se van a las ISAPRES, o el 20%, que son los que participan en ISAPRE. Entonces lo más probable es que las ISAPRES tengan mucho más dinero que el sistema público de salud. Entonces, por lo tanto, como existe esta división, los que más van a ganar plata son el sistema privado, porque los sueldos más grandes se van al sistema privado. Esto solamente ocurre en Chile, porque en los otros países el impuesto a la salud, por ejemplo, ese 7% se iría a la salud pública. Y si uno querría optar a una salud privada, tendría que pagar extra. Acá no. El impuesto se va directamente a la institución privada. ¿Ya? Entonces aquí no hay esta idea de colaboración, sino que es muy individualista. ¿Ya? No todos colaboran con la salud pública. Por ejemplo, una persona que tiene ISAPRE, su sueldo no se va a ir a la FONASA, como debería ser, porque es público, sino que se va a ir a la ISAPRE, que es privada. ¿Ya? Te obligan a hacer eso, porque el 7% se va obligatoriamente. ¿Se entendió más o menos cómo funciona esto, no? Porque es bastante Sí, complicado. profe. Sí, ¿Ya? profe. ¿Ya? Y también es uno de los problemas de la salud en Chile actualmente. ¿Ya? El problema de que el sistema público es muy pobre y hay mucha gente que va a él. Ya. Ya. Otro aspecto que se dio fue la reforma de la educación. ¿Ya? Existe la municipalización de la educación, que es lo mismo que ocurrió con la salud, que ahora el Estado no se hace cargo de los colegios, sino que se van a hacer cargo de las municipalidades. Entonces, una municipalidad tiene mucha plata y otra no. Entonces, las municipalidades que tienen menos plata tienen menos recursos para educación. En cambio, las municipalidades que tienen más plata tienen más recursos para la educación. Y se sigue manteniendo esta diferencia. Por ejemplo, yo hablé de los Barnechea, que recibía mucha plata. Los colegios públicos de los Barnechea son mucho mejor que los colegios públicos que están en San Bernardo, porque San Bernardo recibe menos plata. ¿Ya? Los de allá tienen más presupuesto, los de acá tienen menos presupuesto. Eso es lo que ocurre con la municipalización. Por eso, los últimos 3 años se ha hablado mucho de la desmunicipalización de la educación. Es decir, que el Estado se haga cargo de la educación primaria y secundaria para que el Estado reparta el dinero. Porque si la reparten por municipalidades, hay municipalidades que tienen más plata y otras que menos. Y claramente, ¿quiénes son los que necesitan más plata para la educación? Los que tienen peor educación en ese momento porque no tienen recursos. Entonces, como todo lo contrario, en realidad se debería darle plata a los que tienen problemas. Por ejemplo, en San Bernardo, los colegios San Bernardo que ganan son peores que los de los Barnechea. Entonces ese dinero, en vez de darle al colegio de los Barnechea, se debería ir hacia
el de San Bernardo. Por eso se dice que hay que estatificar la educación y desmunicipalizarla, que la municipalidad no se puede hacer cargo de la educación. Otro lado también que ocurrió fue la privatización de la educación superior, ¿ya? Que gracias a esto que el mercado se hace cargo de algunas cosas, también se puede hacer cargo de la educación. Y aquí es cuando empiezan a surgir las universidades privadas, ¿ya? Con el fin de que el mercado también participe en lo que es la educación. Y otra cosa importante que va a suceder, y es de alguna forma catastrófica para lo que fue la educación en Chile, que se descentraliza la Universidad de Chile. Ya, la Universidad de Chile fue una de las más importantes, tenía sede en todas las regiones, y de alguna forma, ¿qué hace la dictadura? Primero que todo, la desarma, ¿ya? Porque la Universidad de Chile tenía mucha gente que opinaba en contra de la dictadura militar, la desarma, echa gente y le quita fuerza. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir? Como la Universidad de Chile tenía sedes en todas las regiones, ahora esas sedes no van a depender de la Universidad de Chile. ¿Ya? Vamos a ver que la Universidad de Chile ahora va a estar solamente en Santiago y las otras que serían ex universidades de Chile se conocen como las universidades regionales, como la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Atacama, todas esas universidades son ex universidades de Chile. ¿Ya? Entonces la idea de alguna forma fue quitarle poder a la Universidad de Chile y descentralizar la fuerza que tenía la Universidad de Chile. ¿Ya? Entonces la Universidad de Chile se separó de muchas universidades, la Universidad de Valparaíso, Atacama, La Serena, etcétera, etcétera, ya que van a ser ex universidades de Chile. Y también van a tener otro tipo de financiamiento. Finalmente con esto, la Universidad de Chile de alguna forma pierde mucho financiamiento y de alguna forma empieza a tener una crisis económica. ¿Ya? Y quería que viéramos este video, que tiene que ver con lo que es la educación. Como es de público conocimiento, la educación superior chilena es una de las más caras del mundo. Y eso no es porque Chile sea el país más rico del mundo y pueda costearse a altos precios.